19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. La noticia nacional advertían a la población. La noticia nacional daban su versión. Seguí mirando el noticiero. Ready. Bienvenidas, bienvenidos. Lunes, después de ese fin de semana largo, son las 7:02 de la tarde-noche. Estamos en la Diaria Radio, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Hay gente que nos está viendo por esa vía, por la vía streaming, a través de nuestras radios, la radio que tenemos en Colonia, la que tenemos aquí en el área metropolitana y por supuesto la que tenemos en el departamento de Maldonado. El saludo para todos, cómo pasaron este fin de semana largo, especial, con un día de los trabajadores ahí cerrando la semana, con un acto que dejó muchas repercusiones, sobre todo repercusiones en el día de hoy y quizás repercusiones inesperadas por lo que fue la visita del presidente Yamandu Orsi a ese portaaviones norteamericano, el US Nimitz, que estaba en aguas internacionales frente a la costa del río Uruguay, y Orsi fue a visitarlo. Lo vinieron a buscar en una aeronave, en un helicóptero, no sé exactamente en qué medio de transporte aéreo, y bueno, visitó el aeropuerto junto a una delegación. Por ahí andaba el senador Ojeda, y bueno, y eso provocó que hoy muchas de las entrevistas que se hicieran con dirigentes sindicales para hablar sobre el acto, sobre las proclamas, sobre los discursos, se tomaran bastantes minutos en hablar de ese tema. De hecho, el PIT-CNT largó un comunicado donde acusó al presidente Yamandu Orsi de violar la Constitución. ¿Por qué todo ese preámbulo? Bueno, porque hoy también vamos a tener una voz sindical, nada más y nada menos el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, va a estar aquí en el estudio de la Diaria Radio. Y bueno, vamos a conversar sobre ese tema puntual que se dio en el día de hoy, esas repercusiones que se dieron en el día de hoy por lo sucedido con Yamandu Orsi, pero bueno, vamos a ir a otros aspectos del discurso y otros aspectos, por supuesto, de lo laboral. El saludo para todo el equipo, al Ale, que está poniéndonos al aire de la manera tradicional, de la manera radial, al Juaco, que está poniéndonos al aire, pero vía streaming, es el switcher master de este equipo, al Fran, que está así en todas las áreas posibles, habidas y por haber, controlando todo, y a nuestro amigo y compañero Lucas Silva, que está haciendo la producción de este servicio informativo de las radios públicas, que como siempre, como cualquier informativo que se preside tal, arranca por el estado del tiempo actual, y esto es según el INUMET, el Servicio Nacional de Meteorología, y bueno, posicionándonos, ¿por qué no?, primero por el departamento de Colonia. Hay 19 grados de temperatura en este momento. Un saludo para la gente de la 90.9. La mínima de hoy anduvo por los 4 grados, la máxima llegó a 24 y avanzándose a mañana, una mínima de 11, una máxima de 25. Amanece nublado, a la tarde-noche nuboso y cubierto, y ya algunas precipitaciones. Sí me vengo al área metropolitana, aquí donde estamos en estos momentos, la ciudad de Montevideo. 15 grados de temperatura, casi 16, 15.8. Tuvimos una mínima de 8 en el día de hoy, una máxima de 23. Mañana nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla. Y para la tarde nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla también, exactamente igual. Y por ahora no lluvias para
el día de mañana. Ya el miércoles, jueves y viernes se anuncian lluvias que casi que para todo el país. Y me voy a Maldonado, un saludo para la gente de la 102.5, 16 grados de temperatura en estos momentos, tuvieron una mínima de 11, una máxima de 17. Mañana la mínima va a andar por los 13 grados, la máxima andará por los 19 y también nuboso y cubierto durante todo el día, y las lluvias que llegarían también a partir del día miércoles. Esta fue la actualización del estado del tiempo a través del Instituto Nacional de Meteorología, a través de su reporte que está actualizándose constantemente. Son las 19:06. Si les parece, y bueno, y si no también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que actualizar las noticias en lo que ha dejado esta jornada, que estuvo muy movida, sucedió de todo, y bueno, un reflejo de ello se va a dar aquí en la Diaria Radio. Titulares. Bueno, vamos a empezar a compartir algunas noticias del día de hoy. Acá nos posicionamos, para los que nos están viendo, por supuesto ven que yo estoy mirando la computadora porque, bueno, estoy desplegando los archivos, los documentos que tengo aquí para compartir. Entonces, como les decíamos, las noticias del día de hoy. Ya vamos a llegar, ya estamos por acá. Bueno, vamos a arrancar por eso que comentábamos hace un ratito y por algunas repercusiones que se dieron a raíz de lo que fue la visita de Orsi al portaaviones estadounidense. Vamos a empezar por alguien que trabaja prácticamente en la diaria, porque es parte de su Consejo de Ministros. Hablamos del ministro de Trabajo, Juan Castillo, que dijo que él no hubiera visitado el portaaviones estadounidense. Esto se lo dijo a Radio Carve. El ministro de Trabajo dijo que seguramente en los próximos días va a conversar con Yamandu Orsi sobre su decisión de visitar el portaaviones estadounidense, el US Nimitz, en la mañana del día sábado, sorprendiendo a todos. El ministro de Trabajo aseguró que él no hubiera visitado el portaaviones, dijo que no le gustó lo sucedido y afirmó no estar de acuerdo. Lo vamos a escuchar. A mí no me gustó, yo no tengo una opinión en el mismo sentido, pero insisto, me faltan elementos para poder tener, asegurar las cuestiones. Lo más grande aquí que nosotros estamos observando son las amenazas para la paz. Insisto, estamos manifestándonos a cada rato en nuestro país en contra de la guerra, en contra de la invasión de los distintos países, en contra de la violación de la soberanía. En ese contexto parece medio difícil de explicar que al mismo tiempo que tenemos ese discurso, visitamos una nave que es de guerra, es una nave que no está desparramando paz en el mundo y solidaridad en el mundo. A su vez, como comentábamos, el fin de semana el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en rechazo al accionar del presidente. En su visita al portaaviones, la central sindical cuestionó que Orsi violentó la Constitución al no solicitar la autorización del Parlamento para el ingreso de la aeronave, ya que la Carta Magna establece que es competencia de la Asamblea General permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinado para el primer caso el tiempo en que deban salir. Ahí se está discutiendo si había un tema de seguridad y que por eso no se comunicó. Está en medio del debate. El PIT-CNT además lamentó que Orsi subiera al portaaviones en momentos en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve con sus amenazas, firma nuevas restricciones contra Cuba, y recordó que lo mismo hicieron los gobiernos ultraderechistas de Chile y Argentina en relación a las visitas de los presidentes de los respectivos países. Hablamos, por supuesto, de José Antonio Kast y Javier Milei. Y seguimos con repercusiones del acto. Retomamos algunas circunstancias que nos dejó el acto, porque hoy nos visitaba. Si ahora está Marcelo Abdala, hoy de mañana tuvimos a la encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT y además vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Hablo de Nathalie Barbé, que dijo que en el diálogo social hubo algún avance,
pero marcó varios deberes, pasó hoy por Panorama Informativo, habló de el asunto de fijar la edad jubilatoria en 60 años, como antes de la reforma que introdujo el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2023, si bien en el documento habló del documento del diálogo social y dijo en el documento emanado en esa instancia se incluyó la propuesta de crear una causal para posibilitar el retiro anticipado de esa edad. Barbé argumentó aquí hoy en la mañana que hasta no tener números claros no se sabe en qué grado es una buena propuesta. Vamos a verla y a escucharla al mismo tiempo. Se habla de menores ingresos y mayores ingresos. Todavía no sabemos cuál va a ser el número que va a marcar cuáles son los menores ingresos y cuáles son los mayores. Porque recordemos que los parlamentarios que emiten este tipo de leyes capaz ganan 400.000 pesos, pero para ellos 50.000, 60.000 pesos es un sueldo muy alto. Y si te marcan esa franja, deja una gran cantidad de la población que si bien se va a poder jubilar a los 60 años, como se marca un incentivo negativo, la tasa jubilatoria va a ser tan baja que obviamente las personas no se van a poder jubilar a esa edad. Allí estaba entonces Nathalie Barbé. Recuerdo en minutos va a estar Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, aquí junto a nosotros en los estudios de la Diaria Radio. Cambio de noticia, esto también circuló en el día de hoy. Los uruguayos de la flotilla Global Sumud regresaron a Uruguay luego de ser detenidos en Grecia tras ser interceptados por fuerzas israelíes cuando iban rumbo a Gaza. Los uruguayos que integraban la flotilla lograron regresar a nuestro país, fueron detenidos en la ciudad griega de Heraclión, así está bien dicho, un trabalenguas, mis ahí. Bueno, fueron detenidos junto con otros activistas. Se trata de Daniela López, en representación de la Coordinación por Palestina, y Jorge Viñolo, justamente del PIT-CNT. La otra uruguayo que está embarcada, Ana Sugarramurdi, sigue rumbo a Gaza, aunque por ahora la flota está anclada tratando de terminar de reparar la embarcación para continuar la misión. La misión humanitaria comenzó el 12 de abril con el objetivo de romper el bloqueo israelí en Palestina y abrir un corredor humanitario para llevar ayuda con suministros. Alejandra de Bittencourt, vocera de la Coordinadora por Palestina en Uruguay, dijo a la Diaria que si bien todos fueron golpeados, hubo gente que fue mucho más golpeada y terminaron internados, gente con heridas de bala de goma, con narices partidas, brazos fracturados o costillas quebradas. También mencionó el estado en el que quedaron algunos barcos que los dejaron a la deriva y totalmente destrozados. Nos metemos a temas vinculados a la Administración de Servicios de Salud del Estado y a toda la polémica que hay sobre los objetos de estudio de esas dos comisiones investigadoras ahora que se están planteando. Ahora les cuento, pero esto tiene que ver con números. Presten atención, el 72% del gasto de ACE en convenios con el Círculo Católico fue observado por el Tribunal de Cuentas entre 2020 y 2024. Algún adelanto de esto nos había dado el diputado Federico Preve, que precisamente hizo un pedido de informes al Tribunal de Cuentas en el marco de las compras de ACE a los prestadores privados durante el periodo pasado. Según el informe al que accedió la Diaria, los montos totales entre ACE y el Círculo Católico ascienden aproximadamente a 659 millones de pesos en gastos intervenidos sin observaciones y 1.672 millones de pesos en gastos observados e intervenidos por reiteración, lo que representó el 72% del análisis del gasto intervenido. Surge que este pasa de 84 millones de pesos en 2020 a 236 millones en 2024, lo que representa un crecimiento de un 180%. A su vez, el gasto observado e intervenido por reiteración pasa de 142 millones de pesos en 2020 a 618 millones de pesos en 2024, lo que implica un incremento de un 340%. El informe también menciona posibles vulneraciones a normas de conducta en la gestión pública, en particular en lo vinculado a la prevención de conflictos de interés y el deber de imparcialidad de los funcionarios. Bueno, sobre este tema
se va a investigar a nivel parlamentario. Hay 2 propuestas de comisiones planteadas. Hoy se iba a saber si iba a ser una sola comisión, si se iban a combinar. ¿Por qué? Porque el oficialismo quiere investigar el periodo 2022-2024 y la oposición quiso ampliar el objeto de estudio y llevarlo del 2015 hasta el hoy, hasta la actualidad, hasta investigar la gestión del actual directorio presidido por Álvaro Danza. Bueno, ahí entraron en conflicto, finalmente no se votaron mutuamente ambas comisiones investigadoras. El diputado Álvaro Perrone, que de alguna manera está mediando porque votaría ambas comisiones, había dicho, bueno, espero que no hagan el mismo papelón que hicieron con Cardama, refiriéndose a también esa polémica que hubo, donde se hablaba que iba a haber 2 investigadoras, finalmente fue una y bicameral. Bueno, vamos a ver qué pasa, mañana probablemente tengamos más información, o si no, por supuesto, sigan nuestra edición digital o la edición en papel de la Diario, que va a tener el reflejo de lo sucedido en un lunes donde funcionaron además, como vienen funcionando habitualmente los lunes, las 2 comisiones más mediáticas, la de Cardama y la que investiga la compra de la estancia María Dolores. Pasamos a noticias del Ministerio de Salud Pública. Laura Jambí fue nombrada como nueva directora de salud. Recordemos, casi 2 semanas después de que se conociera la renuncia de Fernanda Nosar a la Dirección General de Salud y la posterior salida del subdirector de salud Gilberto Ríos, el Ministerio de Salud Pública definió quiénes asumirán esos cargos dentro de la Dirección General de Salud, la DIGESA. Según supo la Diaria, Jambí será la nueva directora general de la salud, según una resolución que ya firmó Yamandu Orsi. Jambí es doctora en medicina, egresada de la Facultad de Medicina de la UDELAR, especialista en medicina interna y en emergentología, con doctorado en ciencias médicas. En la subdirección trabajará con Jambí Gerardo Brusone, licenciado en enfermería, especialista en gestión de servicios de salud y en enfermería familiar y comunitaria. También tiene formación en salud étnico-racial, género y políticas públicas. Hubo más cambio de autoridades en el Ministerio de Salud. La información está ya publicada en ladiaria.com.uy. Aquellos que quieran ampliar esta noticia que estaba dando, entren, loguéense a la página y tendrán ahí todo lo que resta, todos los otros cargos que se han ido renovando en un Ministerio de Salud Pública que estuvo en la polémica, ¿no? Por renuncias varias, se especuló mucho de problemas internos que había en esa cartera y bueno, ahora conocemos esta información que refiere a renovación de autoridades. Son las 19:17. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta rematamos con algunas otras noticias y después nos metemos en nuestra entrevista central. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces.
Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Siete y 20 de la tarde, 099-891-888 es la vía de comunicación, es nuestro WhatsApp para que nos manden mensajes como este que dice: hoy la música me llueve va a abordar la noticia del portaaviones del repertorio temático. No lo sabemos, pero siempre agarra alguna noticia Carlos y te hace todo un bloque de canciones siempre interesante. Bueno, vamos a esperar a las 8, por supuesto, va a estar la música me llueve con Carlos Dopico y Julia Peraza. Pero nosotros seguimos con algunas noticias. Esto va a ser de interés para el entrevistado del día de hoy. No está previsto que el MPP avance en proyectos de ley para reducir la jornada laboral. Una de las partes sustanciales del discurso del 1 de mayo se refirió a ese tema. Dirigentes del Movimiento de Participación Popular confirmaron a La Diaria que el sector no tiene previsto avanzar en una iniciativa de ese tipo, como pidió la central sindical en su acto del 1 de mayo. El diputado Gabriel Otero, por ejemplo, dijo a La Diaria: en todo caso, veremos si el Ejecutivo manda algo, pero nosotros como sector no lo impulsaremos. Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, dijo a La Diaria que el Poder Ejecutivo en un principio no va a avanzar en un proyecto de ley, sino que a través del diálogo social en el Consejo Superior Tripartito entre el PIT-CNT y las cámaras empresariales se van a buscar acuerdos, y luego de eso sí se propondrá una iniciativa legislativa que promueva la negociación de reducción del tiempo de trabajo por rama de actividad. Mientras tanto, el vicepresidente de la central sindical, hablamos de Javier Díaz, abogó en el acto del viernes porque en este periodo de gobierno se desempolve de los cajones un proyecto de ley sobre reducción de la jornada laboral que el Frente Amplio habría presentado en junio del año 2023. Esta que viene también tiene que ver con trabajo y también, ¿por qué no?, con algunos aspectos que se manejaron en el discurso del 1 de mayo, donde se habló de la industria naviera, se habló de la pesca. ¿Y por qué hago este comentario? Porque esta es una muy buena noticia. La pesca concreta la primera exportación a la Unión Europea con arancel cero. Cuando podíamos pensar de Uruguay, quizás lo primero que concretemos es alguna venta de carne. No, fue la pesca en este caso. Este lunes, en el 4º día de vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, la CIPU, anunció que la empresa Ciupsa, dedicada al procesamiento de pescados y mariscos, concretó la carga de un contenedor de pescado con destino a Lituania, marcando la primera exportación uruguaya que hace uso efectivo de las preferencias arancelarias previstas en el tratado suscrito entre ambos bloques regionales. En un comunicado, la gremial definió el hecho como un acontecimiento fundamental para la reactivación del sector pesquero tan alicaído en estos últimos tiempos y tan conflictivo. Además, la noticia también fue celebrada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Xucasit, una persona clave, ¿no?, en que finalmente se haya cerrado este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. La CIPU informó que la venta consiste en 28 toneladas de merluza que serán trasladadas hacia Europa en el buque Xiamen Express de la compañía naviera Hapag-Lloyd. La gremial añadió que al tratarse de piezas ya procesadas, sin cabeza, vísceras ni cola, el volumen exportado representa un aprovechamiento de materia prima significativamente mayor y con más mano de obra nacional. Todas noticias celebradas y bienvenidas por la industria pesquera, pero por el trabajador en general. Vamos a noticias que han estado en la polémica en estos últimos días, incluso algunos legisladores han expresado sobre el tema. La justicia finalmente ordenó al Ministerio de Salud Pública a otorgar el medicamento solicitado por el científico Gonzalo Moratorio. Vamos a profundizar. La jueza letrada en lo civil de 13º turno, hablo de Lucía Granucci Gómez, aceptó
el amparo presentado por la defensa del científico Gonzalo Moratorio para acceder a un medicamento de alto costo para su tratamiento oncológico. El investigador, que tiene 43 años y un tumor cerebral, había solicitado al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública que le suministren el medicamento Opdualag, que hasta el momento, con el esfuerzo de familiares, amigos y la sociedad, mediante colectivos de Hábitat, había logrado comprar algunas dosis de la medicación, según consta en la sentencia a la que accedió la diaria. Sin embargo, miren este detalle, el medicamento cuesta $13.000 mensuales y Moratorio no podía seguir haciendo frente al costo del mismo, ya que no posee recursos económicos suficientes. Ante la demanda, el Fondo Nacional de Recursos contestó que el medicamento solicitado no se encuentra incorporado al formulario terapéutico de medicamentos ni se encuentra registrado para su comercialización, es decir, que no está comprendido dentro del catálogo de prestaciones que el FNR brinda. Sin embargo, la justicia dio lugar al recurso de amparo contra el Ministerio y determinó que se le suministre el medicamento a Moratorio en atención a su enfermedad. La inexistencia de otros procedimientos para evitar el daño, la falta de recursos económicos suficientes del actor y la ilegitimidad manifiesta del Ministerio de Salud Pública al negarse a financiar dicha medicación, lesionando así los derechos a la salud y a la vida de Moratorio, especialmente tutelados en la Constitución, parte del escrito que presentó entonces la justicia y que está publicado hoy. Si quieren ampliar también la información, vayan a buscar la noticia que está publicada en la diaria en el día de hoy. Y bueno, cerramos con una de fútbol. En 4 minutos, 19:26, comienza el último partido de la penúltima fecha del torneo Apertura, que ya tiene a Racing campeón, hacía 2 fechas, que festejó el fin de semana en su cancha, empatando contra Torque 1-1, pero hoy se juega el último partido. Peñarol, en el campeón del siglo, va a recibir a Defensor Sporting. Peñarol, si gana, va a quedar segundo en la tabla junto a Deportivo Maldonado. Tiene 23 puntos Peñarol, 26 y un partido más el equipo fernandino. Y bueno, el título, como decíamos, ya está resuelto, pero a Peñarol este partido, por supuesto, le sirve para la tabla anual, para no quedar tan lejos de Racing y para prepararse para esta semana de Copa Libertadores, donde tiene un viaje a Buenos Aires y un partido clave contra el Platense, contra el Calamar de la ciudad de Buenos Aires. Si gana, sigue con chances de pasar a la segunda fase de Copa Libertadores. Si pierde, bueno, podría tener una chance de Sudamericana, pero viene complicada tanto para Peñarol como para Nacional. Nacional volvió a perder ayer contra Albion 3-2 en uno de los resultados más relevantes del fin de semana. Con esta noticia cerramos la etapa de títulos, la etapa informativa de este programa, y ya a la vuelta de la pausa vamos a estar con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. En Habitat resolvé todas tus gestiones en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería?
¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán, 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. 31 minutos pasan de las 7 de la tarde. Estamos viviendo este lunes, las últimas horas de este lunes 4 de mayo del año 2026. A pocos días del acto del 1 de mayo y bueno, actos por todo el país, pero siempre el reflejo en las noticias más exhaustivo es sobre lo que sucedió en el acto central, ese acto que tenía como eslogan 1 de mayo antiimperialista por trabajo y salario. Uruguay es su gente. Recibimos al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para hablar del acto y para hablar de otros temas que hacen a lo laboral y que hacen al rol del PIT-CNT, que es una central sindical. El otro día justo lo hablábamos, hacíamos con el tocayo de Marcelo Abdala, con Marcelo Pereira, hablábamos de lo que es el PIT-CNT en el sentido que no es un sindicato como otros sindicatos quizá de la región que se dedican únicamente a los temas laborales. Es un sindicato que genera propuestas, que las intenta llevar adelante, en el acierto, en el error, se puede estar de acuerdo, no, es un sindicato que es internacionalista, por supuesto, entonces se mete en los temas que están sucediendo en el país, opina, da su postura y justamente en esto que el eslogan era 1 de mayo antiimperialista, el sábado se desayunan con la noticia de Orsi subiendo en portaaviones. Marcelo, primero, buenas tardes y gracias, buenas noches ya, y gracias por estar por aquí. Bueno, muy buenas noches, saludar a todo el equipo, a ti y felicitarlos por el trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿Los sorprendió? Esto lo hablaste bastante hoy, escuché entrevistas y tuve además la oportunidad de entrevistar a Javier Díaz hoy temprano en la mañana. Pero bueno, todos se veían de alguna manera sorprendidos con lo sucedido. Se habló mucho en el día de hoy, quizás se puso el foco solo en eso y no en otras cosas que sucedieron, pero me gustaría despejar ese tema. Vos diste tu opinión en otros medios, pero bueno, volver a conocerla, ya que estamos, ¿no? Sí, realmente para nosotros fue muy triste, digamos, cuando nos enteramos, porque como comentábamos ya, en este marco, digamos, internacional, en este marco continental, dar una señal en un artefacto de agresión, de muerte, de guerra, digamos, como la que se dio por parte del presidente, te deja perplejo, digamos, te deja totalmente descolocado, y por esa razón es que nuestro PIT-CNT emitió una declaración de rechazo a esa actitud que nos resulta inexplicable, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo contrario de todo el planteo que hizo nuestro PIT-CNT el 1 de mayo, digamos. Estamos en una era muy compleja. En general en la historia, cuando un imperio dominante ingresa en una fase de decadencia económica y aparecen otras potencias que le contestan, siempre han sido momentos turbulentos. Y desde nuestra perspectiva, si queremos profundizar un poco, digamos, en la opinión del PIT-CNT, que como tú bien decías,
es controvertible, ¿no? Acá nadie tiene la varita mágica de la verdad revelada. Pero en una formación social que prioriza la acumulación de capital, que se da en la paradoja irracional de que los 12.000 millonarios más ricos del planeta tienen la misma riqueza que la mitad de la población humana, en la sociedad del capital, estos procesos de declive de un imperio y ascenso de otras potencias que aspiran a ser actores globales del siglo XXI, lamentablemente disparan una alta propensión a la guerra. Y esto nos toma con una presidencia de los Estados Unidos que es un aspirante a emperador y que pisoteó el derecho internacional el 3 de enero, que no tiene problema en iniciar guerras en un polvorín donde el estrecho de Hormuz está en llamas y lo pagamos luego con la suba del precio de los combustibles. Cuestiona abiertamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Dice que la divina providencia ha generado la condición de que sus recursos están en otros países y por tanto se puede meter en cualquier lado y nosotros somos ricos en agua. Entonces ese tipo de situación no es solamente una cuestión de solidaridad, sino también de autodefensa. En ese marco una señal de este tipo es absolutamente increíble, ¿no? Y bueno, así lo pensamos, así lo dijimos. Seríamos hipócritas, digamos, si sostenemos que el movimiento sindical se maneja, digamos, con un concepto de independencia de clase, que es una forma de ver el mundo, y también de autonomía de cómo toma las decisiones, sin pronunciarnos por un hecho que efectivamente va en contraposición con las mejores tradiciones del país y con las opiniones del movimiento sindical. Ahora, quizás no sorprende tanto en el sentido, si hacemos un poco de memoria, no es el primer presidente de izquierda que con Estados Unidos tiene una actitud que es interpretada como polémica. En este caso, el PCNT fue al hueso porque acusó al presidente de violar la Constitución. Pero recordemos, tuvimos un Tabaré Vázquez recibiendo a George W. Bush en una circunstancia también compleja del mundo en ese momento, haciéndole un asado. No es la primera vez que sucede esto, porque quizás ahí está el hecho de que es diferente cuando uno le toca gobernar un país. ¿Cómo interpretás eso entonces? Bueno, de hecho, en su momento nosotros manifestamos también públicamente algunas divergencias con la línea de inserción internacional que tenía el gobierno en esos momentos. Recuerdo claramente que nosotros hicimos manifestaciones contra la presencia de Bush en Uruguay. Recuerdo especialmente que desde el punto de vista de la promoción del libre comercio y nosotros apostando por la integración profunda de América Latina, hubieron manifestaciones en aquellos momentos contra un eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, esa orientación no es nueva y la manifestamos en cada momento. Lo que sucede es que la situación es más grave, ¿no? En fin, desde una perspectiva humana, estamos en un momento que se está produciendo un genocidio contra el pueblo palestino. Estamos en un momento de guerra. Por tanto, el cuidado que debe tener una nación, un Estado, desde el punto de vista de propender a la paz, nunca puede ser neutralidad. Hay que jugársela. En las cuestiones de principios hay que ser claro y jugársela. Y bueno, en función de eso es que tomamos la resolución que se dio a conocer en el día de ayer y bueno, y también nosotros hicimos esos comentarios, ¿no? Te cambio de tema. Una de las frases que se escuchó el 1 de mayo fue que es bastante generalista, pero quiero buscar un poco de precisión quizás. Fue que el gobierno no cumplió con todas las expectativas que se tenía, ya cambiando de tema, por supuesto, las expectativas esperadas que había sobre un nuevo gobierno de izquierda en este país. ¿Qué tendría que haber pasado y no pasó? Bueno, yo creo que el problema que nosotros además militamos en contra, digamos, el problema de la frustración es un problema que es muy complejo, porque cuando una nación, un pueblo deposita expectativas de cambio en un elenco y esas expectativas quedan frustradas, lo que viene sucediendo es que aparecen outsiders, fuerzas que en estos momentos están vinculadas a versiones extremas de la derecha, que terminan generando todavía
más ajuste, más depredación de los derechos y más males que los que estaban vigentes en el punto de partida de esos procesos donde la gente se frustra, ¿no? Yo creo que es necesario políticas, digamos, de transformación social, económica, productiva, social, digamos, de un calado bastante más profundo que, digamos, lo que se viene haciendo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dijimos, por ejemplo, el 1 de mayo, pero en este caso del año pasado. Si tú tomás una propuesta recontra sana del movimiento sindical, insospechada de cualquier viso de defender estrictamente una versión corporativa, sino que pone en un propósito sujeto a valores, por ejemplo, abatir de manera sustantiva la pobreza en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, la cuestión de la pobreza infantil. Y nosotros planteamos la posibilidad de una sobretasa, digamos, al impuesto al patrimonio, que no es un impuesto nuevo, existe desde mediados de la década del 60, al 1% más rico de la sociedad uruguaya, y nos encontramos hasta ahora con muchas dificultades para implementarlo. La justicia tributaria. Bueno, para nosotros un gobierno de transformaciones tiene que explorar este u otro camino, digamos, pero que permita que el que tiene más pague más. Y en eso creo que nos estamos quedando. Ya avisaron que no la van a llevar, ¿no? Desde el gobierno. Y la otra que parece que no van a llevar es la de la reducción de la jornada laboral. Si uno toma en consideración lo que yo comentaba hace un rato, que desde el MPP dicen que no es un tema para ellos que esté arriba de la mesa como para impulsarlo legislativamente, si bien después Hugo Barreto dijo que bueno, que se va a llevar a la tripartita y que de allí quizás puede surgir algo, y fue bastante central en el discurso. ¿Cómo lo ves este tema? ¿Cuál es la lectura que haces cuando la principal fuerza en el Parlamento que apoya al gobierno, que es la bancada más grande, que es la del MPP, ya tiene esta postura previa, ¿no? Nosotros vamos a estar empeñados, tanto con el 1% como con la reducción de la jornada de trabajo, que la visualizamos como una de las formas de compartir, digamos, con los trabajadores las productividades incrementadas, las ganancias incrementadas de la actual revolución tecnológica. Las vamos a difundir, las vamos a conversar, las vamos a discutir a lo largo y a lo ancho de la sociedad, para que estas propuestas tengan la masa crítica de poder prosperar. Es decir, nosotros vamos a insistir con el 1%. Y en torno a la cuestión de la necesidad de una ley que desde 1915 que no se toca, digamos, la cuestión de la duración del tiempo de trabajo, se puede decir que festejamos en el 2009, que recién allí nuestras compañeras y compañeros trabajadores del campo, digamos, los asalariados rurales, accedieron recién a esa altura a la ley de 8 horas. Además de difundir, nosotros vamos a participar activamente en la tripartita que creó el Ministerio de Trabajo. Es decir, nos parece bien que antes de que se envíe una ley, efectivamente el Consejo Superior Tripartito, que es el ámbito de gobernanza de las relaciones laborales, bueno, la discuta, choquen los fundamentos, se negocie, se discuta, pero sí decimos que finalizado ese tramo de conversaciones en el tripartito tiene que salir una herramienta a consideración del Parlamento. Es decir, si se trata la discusión, bueno, pero hay que mandarlo ya. No, está bien que se discuta primero en el tripartito, pero de ahí el propósito nuestro es que surja efectivamente un proyecto de ley. Y no renunciamos a eso, ¿no? El objetivo nuestro es que en lo que dure esta administración se pueda aprobar una ley que cambie el tiempo de trabajo en la actividad. ¿Qué opinás de cuando se argumenta que, y ya yendo a la reducción de la jornada laboral, ¿no? A veces salta ese argumento y que a veces le surge al propio trabajador. Bueno, quizás no es que voy a ver reducida mi jornada laboral, sino que voy a tener más tiempo para conseguirme otro laburo. Hay muchos uruguayos que viven la situación de el multiempleo, pero que quizás un proyecto que tiene un fin loable se transforme en una puerta de entrada a que terminemos trabajando aún más de lo que trabajamos. Sí, es un aspecto que siempre hay que cuidarlo, pero eso está mucho más vinculado a la necesidad de pensar un salario adecuado al valor que se produce en estos momentos que a la duración del tiempo de trabajo también. Y además,
Yo no creo que se abran demasiadas condiciones para eso con el tipo de reducción que nosotros estamos planteando, que es una reducción en la semana laboral, ¿cierto? Nosotros venimos planteando las 40 horas semanales con pago de 48. No sé si ese formato específico da tanto espacio para que se desarrolle, porque todavía nosotros hemos valorado, no es que lo descartamos, es más, en algunos lugares se puede hacer, pero no estamos hablando aquí de la jornada de 6 horas, ¿no? Es un poco, digamos, una reducción de la semana laboral que, definida a nivel general en una ley, también debería tener a nivel de cada rama de actividad una forma de implementación. Porque, entre otras cosas, el punto de partida no es el mismo. Tú tenés que, sin desmedro de algunos convenios colectivos que ya están funcionando con semana reducida a nivel de la industria, en general el comercio está en las 44 horas semanales, la industria manufacturera en las 48, aunque hay ya muchas ramas que vienen reduciendo la jornada de trabajo, pero este tipo de reducción no sé si da el espacio para que el multiempleo se prospere, ¿no? ¿Cómo se lleva el PIT-CNT con Gabriel Odoni? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, bueno, es uno de los principales opositores al 1%. No sé específicamente qué piensa en la reducción de la jornada laboral. Me atrevería a decir que no sé si está tan de acuerdo o no, pero me vino a la mente ese proyecto del ministro de Trabajo, Juan Castillo, que impulsa para obligar a las empresas a notificar con antelación el cierre de despidos masivos. Esto tiene que ver y surge a través de esas empresas que se fueron de un día para el otro de nuestro país y dejaron un montón de gente colgada del pincel, como se dice, y bueno, ahí se generó un conflicto con el gobierno. ¿Qué es el ministro de Economía actual para el PIT-CNT, para la central sindical? Bueno, en primer lugar es de destacar que toda vez que el ministro de Economía ha tenido que conversar cualquier cuestión con el movimiento sindical, ha habido una relación de puertas abiertas, y al revés, yo puedo decir exactamente lo mismo. Obviamente que hay diferencias conceptuales, digamos, que tienen que ver con, me parece a mí, con el paradigma, digamos, económico que uno despliega en función de generar condiciones adecuadas para la vida en sociedad, para el trabajo, etcétera, ¿no? Nosotros siempre hablamos no solamente de macroeconomía, sino que hablamos de economía política. A nosotros nos parece que las elecciones, que también están definiendo los propósitos y también en cierta medida las herramientas para llegar a un fin en materia económica, expresamente tienen que tener otra ponderación entre lo que podría establecerse como la economía del equilibrio, el equilibrio macroeconómico, el cuidar el clima de negocios, tener una variable, digamos, que apuesta al crecimiento, y tener mucha ocupación por la inversión extranjera directa, todo un conjunto de categorías de una cosmovisión en la cual nosotros decimos, bueno, pero también está la economía política de la transformación, no solo del equilibrio. El problema del rol del Estado como locomotora del desarrollo, que no alcanza el crecimiento, que hay que generar un cambio cualitativo en la matriz productiva en que trabajás. Y bueno, ahí evidentemente que tenemos diferencias, probablemente también hayan componentes de esas diferencias que no derivan de los a priori, sino de las propias responsabilidades que son diferentes y que a veces coliden. Pero bueno, te podría decir que nosotros aspiramos a que en el transcurso del tiempo alguna de las herramientas que ha planteado el movimiento sindical se vayan concretando. Es decir, hay un ámbito ya instalado de diálogo hacia una estrategia nacional de desarrollo que, tratándose este diálogo de impulsar una mirada más de largo plazo, nosotros queremos que se despliegue en políticas concretas que empiecen a cambiar las cosas ahora. Tenemos ahí cierta expectativa en el éxito de esa conversación donde confluyen distintos intereses, distintas posturas, pero bueno, se trata de construir acuerdos, ¿no? Y ya que hablaste de esa tensión que se vive entre la posibilidad de ahuyentar al inversor o no, ¿te parece que este proyecto que tiene que ver con obligar, lo que yo comentaba, obligar a las empresas a notificar con antelación que se van, puede ahuyentar a los inversores, como se dice? No, a los yo posibles inversores. Estoy convencido que no. Porque voy a poner un ejemplo, digamos, de la negociación colectiva. Muchas veces el sector empresarial
después que tú estás un tiempo importante poniendo mucho esfuerzo para llegar a un convenio colectivo, digamos que es un compromiso. El convenio colectivo es un compromiso, básicamente, en el cual tú planteás como clase obrera una plataforma de 7 puntos y capaz que en el convenio colectivo se instalan 4, 3. ¿Qué te dice el sector empleador? Bueno, yo invertí tiempo de negociación, esto tiene que ver con unas conquistas que hay que solventarlas, digamos, y ustedes plantearon A, B y C y D y sacaron 3 cuestiones. Yo no quiero, te dice el sector empleador, que habiendo firmado un convenio colectivo tengamos el mismo conflicto, digamos, por estas cosas en el periodo que dura el convenio. Y nos piden a nosotros algunas certezas. Y muchas veces la parte trabajadora acuerda una cláusula que establece, bueno, en tanto se cumpla con el convenio colectivo, no va a haber conflicto en este periodo porque el convenio se está cumpliendo, y acepta una cuestión que es bien importante, que son los mecanismos de negociación previa. ¿Qué significa? Yo, sindicato, antes de ir a la huelga, busco en distintos pasos de dialogar con el empleador para llegar a acuerdos. Eso le da certeza a la parte empresarial. La pregunta es la siguiente: ¿por qué, si esto es así, el trabajador no puede tener la certeza que antes que la pena máxima que hay en el mundo del trabajo, que es echarlo, tener un preaviso, poder negociar, poder buscar alternativas? Yo no creo que ningún inversor serio se vaya por la aplicación del convenio 158 de la OIT. Es un derecho del trabajador. Y si un inversor no viene por el 158, capaz que es mejor que no venga, porque en realidad lo que tiene entre manos es una política de abuso de la población trabajadora. Los mecanismos de negociación previa deben ser simétricos. Si está bien que el patrón solicite que antes de un conflicto el trabajador negocie, está bien que el trabajador solicite que antes de una reestructura o de un despido la patronal lo avise. La verdad que yo no encuentro que esto pueda afectar ningún tipo de inversión, ni pública ni privada, ¿no? Otro de los asuntos que se trató el 1 de mayo, particularmente a nivel de impulsar algunas áreas, se habló de impulsar un plan nacional de riego y se habló de desarrollar una industria naval nacional. Este tema había surgido cuando saltó todo lo relacionado a Cardama, la contratación para fabricar las 2 OPB, cuando se empezaba a hablar de la posible rescisión del contrato, y allí algunos actores, además de justamente de tu rubro, el metalúrgico, hablaron de la posibilidad de revitalizar esa industria naval nacional, en este caso específicamente en la construcción de embarcaciones. ¿Es eso que se escuchó en aquel momento, se fue trabajando y hay alguna propuesta en concreto para eso? ¿Cuál es la situación de la industria naval actualmente? Y si realmente se le podría encargar a una industria naval nacional la construcción de una patrullera con ese nivel de sofisticación que supuestamente tienen, ¿no? Bueno, es muy interesante la pregunta, y yo la separaría rápidamente en 3 componentes. El primero, los antecedentes. No es una industria nueva. En Uruguay, efectivamente, se han producido barcazas, por ejemplo, para las plantas de celulosa que están ubicadas en zonas que permiten la navegabilidad, concretamente Fraiventos, también Montes del Plata. Y en esos procesos, la verdad es que la producción nacional ha caminado absolutamente bien. Es cierto que la barcaza es un dispositivo... No tiene la sofisticación. Exactamente. Es como quien dice, como decimos nosotros, es una caja de metal que flota y transporta, digamos. Pero aquí en Uruguay, yo quiero subrayar esto, a partir de un decreto establecido bajo la administración de José Mujica, en donde existe la obligación en un 20% por lo menos del valor agregado que implican dispositivos navales comprados por el Estado, se hizo una draga que está funcionando, es la draga del puerto que se hizo, y la draga ya no es una barcaza, es una maquinaria flotante, digamos. Se hizo con tecnología holandesa, de una de las principales empresas especializadas en la construcción de la draga, y otra parte del valor agregado se hizo con trabajadores uruguayos. El aprendizaje tecnológico que implicó ese proceso está aquí en Uruguay, en los trabajadores. Es decir, hay antecedentes. En segundo lugar, es al revés
digamos, para nosotros la formulación del problema? No tener una industria naval en un país con una ubicación tan estratégica en el Atlántico Sur, con un puerto que puede, digamos, dragarse a 14 metros de profundidad, con la navegabilidad de los ríos, con Brasil cerca, es absolutamente, digamos, disparatado que nosotros no podamos tener las dos líneas de desarrollo naval que podemos tener en el plano industrial. El primero, es una desventaja para el puerto de Montevideo no tener una industria de la reparación naval, porque eso enriquece los servicios industriales asociados al puerto que hacen que el barco pueda venir. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la construcción naval, ¿hasta cuándo los trabajadores de la pesca van a seguir trabajando en embarcaciones obsoletas? ¿De qué manera nosotros podemos desarrollar un plan de complementación productiva, por lo menos para producir partes y componentes de lo que viene comprando hoy Petrobras a la industria naval de Brasil? Es decir, hay posibilidades, digamos, de desarrollar espacios que vayan creciendo, al principio modestos, de menos a más, para desarrollar esta labor. Tenemos un dique del Estado. Es decir, existe un ámbito que se llama el Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada, que se especializa, digamos, en trabajar principalmente para el Estado, en particular para la Armada, pero esa existencia industrial está disponible para una política que aúne los recursos del país para generar una industria que hoy está totalmente paralizada en la reparación y también en la construcción, y que se puede desarrollar si hay voluntad, ¿no? Ya que lo citamos al pasar y brevemente porque se nos fue el tiempo, pero hablaste de la industria pesquera, un sector que el año pasado vivió un conflicto eterno, que bueno, y que además parece siempre caer en situaciones conflictivas. ¿Qué primera lectura haces de la noticia que comentábamos hace un rato y que se conoció hoy, que el sector pesquero concretó la primera exportación a la Unión Europea con arancel cero? Bueno, es una cosa buena, ¿no? Espero que una parte X de eso vaya para quien produjo, para las trabajadoras y los trabajadores que estuvieron involucrados en ese proceso. Para mí ese es un sector que hay que pensar desde el punto de vista de organizarlo sobre nuevas bases. Hay importantes estudios de la Universidad de la República que establecen que una gran parte de la biomasa que tenemos no se está aprovechando. Hay que ver cuál es la modalidad de embarcación que sirve para pescar en la costa, para pescar en la altura, tener un plan de renovación de la flota, porque, repito, los trabajadores están trabajando en la pesca en barcos obsoletos, muchas veces ponen en riesgo su propia vida. Eso tiene que ver con una ingeniería de financiación al desarrollo, y que en definitiva esa financiación esté asociada a la industria nacional, a la construcción naval nacional, que se puedan pagar esos créditos, digamos, con el propio trabajo. Obviamente que ahí hay que evitar cualquier tipo de deuda, digamos, con la financiación. Tiene que haber un repago y hay que ubicar sobre nuevas bases nuestra necesidad de tener algo más de Marina Mercante Nacional, algo más de pesca, acoplar a eso el desarrollo de la industria naval. Creo que se puede avanzar mucho en esa dirección, ¿no? Marcelo Abdala, se nos fue el tiempo, nos quedaron un montón de temas, por supuesto, de asuntos que dejó arriba de la mesa del acto. No faltará otra oportunidad de conversar. Muchas gracias por estos minutos. Cuando ustedes los dispongan, un gusto y un abrazo a toda la audiencia. Pasó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, por los estudios de la Diaria Radio. Nos vamos, llega la música Me Llueve. Mañana a las 7 de la tarde volvemos con Informativo de Cierre. Escucha el corazón del